Buenos días. El día de hoy, en estos temas de críticas penales, quiero tocar un tema propuesto por alguno de los profesionales que han visto mis videos, el doctor Andrés Felipe Oquendo, quien lo saludo y le deseo éxitos en sus proyectos profesionales. El tema que nos propone el doctor es que hablemos de los alegatos de conclusión dentro del proceso penal. Entonces, culminado el debate probatorio, el juez dará la palabra a partes intervinientes para que presenten sus alegatos de conclusión. Eso lo encontramos entonces desde el artículo 442 y 445 del Código de Procedimiento Penal. Pero, ¿qué son los alegatos de conclusión? Los alegatos de conclusión es un análisis argumentativo, dialéctico, que hacen partes intervinientes sobre el resultado del proceso probatorio confrontado con los hechos jurídicamente relevantes y con las consecuencias jurídicas o normas aplicables de acuerdo a esas conclusiones que se dan desde el punto de vista factual y probatorio. Es un ejercicio claro del derecho de postulación y contradicción, en otras palabras, el derecho de la Fiscalía como dueña de la acción penal para mostrarle al juez si probó o no probó su postulación en los hechos jurídicamente relevantes o si esa consecuencia jurídica es o no es la correcta. No por nada hablamos dentro de esos artículos de la absolución perentoria por atipicidad de la conducta. También podría darse. Y para la defensa del derecho de contradicción, para poder mostrarle al juez sus propias conclusiones. En sí, muy conglobado, podríamos decir que los alegatos de conclusión son el análisis que hacen las partes e intervinientes de los hechos jurídicamente relevantes que plantean la acusación, cómo fueron reconstruidos esos hechos jurídicamente relevantes dentro del proceso y cómo esos hechos jurídicamente relevantes probados pueden llevar entonces a una construcción jurídica basada en normas. Y allí las consecuencias jurídicas, que no podrá ser otra que la absolución, la condena o una condena disminuida, etc. Entonces, más allá del concepto teórico que me hubiera podido solicitar el doctor Andrés Felipe Oquendo, quisiera indicar que los alegatos de conclusión son ese momento discursivo, final, donde las partes ya pueden de manera directa decirle al juez cómo se reconstruyó esa verdad procesal. Que muchos quisiéramos que la verdad procesal fuera lo más cercana a la verdad verdadera o la verdad real, pero sabemos que eso es un tema más de ideales y que nunca vamos a llegar a una verdad verdadera dentro del proceso. Siempre hacemos una reconstrucción factual aproximada de acuerdo a los testigos y de precisamente entonces y de las pruebas practicadas en juicio, y ahí es precisamente donde la parte, llámese fiscalía, llámese representación de víctimas, llámese ministerio público, llámese defensa, le van a hacer un gran recuento al juez de los hechos que se plantearon en la acusación, de la tesis de resistencia, si es la defensa, qué se probó en el juicio y si esa prueba logra confrontarse con esos hechos jurídicamente relevantes de la acusación o de la tesis de la resistencia, y cuál es su análisis conclusivo frente a eso. Es como el momento de decirle al juez, mire esto que yo pienso que es así. Entonces es un ejercicio discursivo, argumentativo, que le permitirá al juez vislumbrar lo que cada parte quiere y probó. Vislumbrarlo, y eso le ayudará al juez. Son importantes los alegatos de conclusión.
Me solicitaban que diera alguna bibliografía. Miren, el ejercicio de alegación de conclusión no es otra cosa que la construcción, digamos, destrucción, construcción y reconstrucción de argumentos. Y yo siempre me he basado en estos videos en una biblioteca virtual que no sé si todos la conozcan, pero hoy les quiero indicar que existe. Es la Biblioteca Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Biblioteca de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Tiene una biblioteca online que permite tener acceso a módulos de formación escritos donde todos los jueces bebemos de ahí, o sea, es que es nuestra escuela de formación. Entonces, qué bueno, fiscales, defensores, ministerios públicos, toda la comunidad en general que está interesada en la formación en estos temas jurídicos, no solamente del penal, hay allí, hay de agrario, de civil, laboral, muchas situaciones muchas áreas del derecho que pueden beber allí de las mismas fuentes en donde fuimos formados los jueces. Con respecto a algunos módulos, hablaré de tres. El primero de ellos, el módulo de argumentación judicial que se llama Construcción, Reconstrucción y Evaluación de Argumentaciones Orales y Escritas. Segundo, argumentaciones orales en debates judiciales. Y el tercero, muy importante, miren, el proceso penal es un juego de ajedrez. Por allá en algunas capacitaciones, cuando era abogado litigante, acudí a una capacitación de la Personería de Medellín y escuché por primera vez hablar del tema hay que conocer al juez. Miren, ustedes si en este juego de ajedrez que es el conflicto penal en la audiencia, ustedes conocen a su contrincante, pregunta, ¿conocen a su juez? ¿Saben cómo piensa? ¿Saben cómo es la estructura de una sentencia? ¿Saben cómo va a pensar y hacer el última manifestación dentro del proceso que es la sentencia? Y cuando estoy diciendo conocerlo, estoy hablando de un tema que se hablaba en ese tiempo cuando estuve en la personería capacitándome, y era la psicología del juez. Eso pues lo traigo aquí a colación frente al tema que digo, porque hay un módulo que se llama estructura de la sentencia judicial. Y hay otros dos módulos muy importantes, es argumentación constitucional y argumentación judicial. Entonces son muchos módulos que pueden abordar en este tema de construcción, deconstrucción y reconstrucción de argumentaciones judiciales. ¿Por qué eso? Es lo que es un alegato de conclusión. La reconstrucción de un argumento final para mostrarle al juez lo que la parte ve. En la parte del primer comentario pondré los vínculos para el acceso a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a su biblioteca y los 3 módulos que acabo de recomendar para que los puedan evaluar. El de la argumentación judicial en construcción y reconstrucción, el de debates judiciales en audiencias orales y el de argumentación o estructura de la sentencia judicial. Que tengan buen día.